Buenos días muchachos, en el día de hoy vamos a hacer el análisis para el circuito propuesto en la clase de electrónica 3, es este que vemos aquí. Bueno, en este circuito nos piden saber para qué rango de voltaje va a alumbrar cada uno de estos diodos, ¿sí? Para qué rango de voltaje de la señal de entrada BI, la señal alterna, la señal cambiante. Bueno, primero que todo los temas que estamos viendo son detectores de cruce por cero y detectores de nivel. En este caso tenemos un circuito detector de nivel, pues recordemos cuál es la configuración de un detector de nivel. Se tiene un amplificador en donde en una de sus entradas se tiene una señal constante, un voltaje directo, voltaje DC, y en otra se tiene una señal alterna, una señal cambiante que varía con el tiempo y nos dice que su salida está determinada por la ganancia o la diferencia de sus entradas. En este caso sería VRF, voltaje de referencia, que viene siendo el voltaje de 3 voltios, y menos VI, que sería la señal alterna. Bueno, esta ganancia tendría infinito en lazo abierto, pero esa ganancia se va a ver afectada por el voltaje de saturación, lo cual es el voltaje con el cual se están alimentando sus terminales. Bueno, entonces, sí, muy bien podemos decir que esto también va a ser un detector de nivel. Mira que en las entradas tenemos un voltaje directo, pues primero que todo aquí tenemos 6 resistencias, lo cual se encuentran en serie. Esto es debido a que por aquí en estas terminales de entrada, para cada uno de esos amplificadores no puede circular corriente. Esto se debe a que su impedancia en estas entradas es infinita, eso ya lo debemos saber. Por lo cual estas resistencias se encuentran en serie y además de estar en serie son iguales. Podemos ver aquí, todas son iguales de un K. Son iguales y vemos que se está alimentando por una fuente de 6 voltios. Esta fuente de 6 voltios se va a dividir por igual en cada una de estas resistencias debido a que todas estas resistencias son iguales y se encuentran en serie. Bueno, entonces podemos decir que el voltaje en esta resistencia, en esta y en esta, van a ser iguales y va a ser de 1 voltio, porque si se está alimentando 6 voltios y le debemos ir entre 6 partes iguales, pues 6 entre 6, 1 voltio. Entonces aquí va a haber 1 voltio, 1 voltio, 1 voltio, 1 voltio y 1 voltio y 1 voltio en cada una de estas resistencias. Y entonces en este nodo, primeramente, en este con respecto a tierra, tenemos 1 voltio de esta resistencia. En este nodo, con respecto a tierra, vamos a tener 1 voltio más 1 voltio, serían 2 voltios en este nodo. En este sería, con respecto a tierra, 1 voltio, 1 voltio, 1 voltio y 1 voltio, serían 3 voltios en este nodo de aquí. Y así sucesivamente, aquí tendríamos 4 voltios y aquí 5 voltios. Entonces, vemos que habíamos dicho que son detectores de nivel, pero mira que el voltaje de referencia, que es el voltaje DC, está dado aquí en la alimentación positiva, en la entrada no inversora, y el voltaje de la señal cambiante, la señal alterna, está en la inversora, por lo cual este viene siendo un circuito detector de nivel inversor. Este no inversor, este también es inversor, perdón, sí, este también es inversor. Si la señal alterna estuviera en la entrada positiva, sería no inversor. Bueno, entonces, aquí voy a habilitar los voltajes. Y obviamente lo que habíamos dicho, aquí va a haber 1 voltio. En este nodo aquí, 2 voltios aquí, 3 voltios aquí, 4 voltios aquí y 5 voltios aquí. Entonces, vamos a determinar cuáles son los voltajes para los cuales va a alumbrar este primer diodo de aquí. Entonces, para eso voy a poner un medidor en la entrada positiva, otro en la entrada negativa y otro en la salida. Y vamos a simular. Bueno,
Primero que todo, aquí vemos que en este amplificador el medidor verde corresponde a la entrada no inversora y el rojo corresponde a la entrada inversora y el azul corresponde a la salida. Entonces vemos aquí en la gráfica, voy a aumentarla un poco. Entonces vemos aquí en la gráfica que esta señal, la verde, viene siendo el voltaje de referencia, la roja viene siendo la señal alterna y la azul viene siendo la señal de salida. Entonces aquí en esta parte de acá, vemos que BI es menor que el voltaje de referencia, ¿sí? Ahí estamos viendo que en este tiempo, aquí en este instante de tiempo, que sería de 0 segundos a 2.5 milisegundos, vemos que la señal alterna es mucho menor que el voltaje de referencia. Y si vamos a la ecuación, habíamos dicho que voltaje de salida va a ser voltaje de referencia menos BI. Entonces, voltaje de referencia en este caso es 5. Y aquí la señal alterna es mucho menor que 5, por lo cual va a producir voltajes de saturación positiva, como lo vemos aquí. ¿Sí? Aquí podemos ver que son 9 voltios a la salida. Aquí voy a habilitar aquí el voltaje y vemos que son 9 voltios de saturación. En este caso porque este amplificador yo lo estoy alimentando con más 9 y menos 9 voltios. ¿Sí? Bueno. Entonces, volviendo aquí a la gráfica, para una señal de entrada, para cuando los valores de la señal de entrada son menores que 5 voltios, pues vamos a tener a la salida saturación positiva. Cuando son mayores que 5 voltios, vamos a tener saturación negativa. ¿Sí? Vamos a tener saturación negativa, aquí vean, mayores que 5 voltios, saturación negativa. Pues si vamos a la fórmula, 5 voltios que vale el voltaje de referencia menos 6 voltios darían voltajes negativos. Entonces a la salida van a producir voltajes de saturación negativo. Entonces en esta parte de aquí vemos que la señal viene aquí, sube, pasa de 5, 5.1, llega a 6 y vuelve y baja y baja y baja y llega aquí otra vez a 5 y vuelve otra vez a ser menor que 5 voltios, que es el voltaje de referencia, y vuelve a producir otra vez voltajes de saturación positivo. Entonces la señal coge y baja y baja y baja aquí, baja, la señal coge y baja de nuevo, y aquí en todo este tramo la señal es negativa, la señal BI. Entonces si lo vemos aquí, voltaje de referencia menos una señal negativa, pues daría positivo, ¿no? BI pasaría a estar positivo. Entonces, por lo cual también va a producir voltajes de saturación positiva para todo este rango de acá. Entonces, ¿qué podemos decir? Que cuando haya voltajes de saturación positiva a la salida, este diodo va a alumbrar. ¿Sí? Va a alumbrar, y cuando haya voltajes de saturación negativa, pues no. Entonces, de acuerdo a lo dicho acá, entonces yo puedo decir que para esta señal de entrada de 6 voltios, que va a variar desde menos 6 a 6, ese diodo va a alumbrar para cuando la señal esté entre menos 6 y 5 voltios. Después de, si la señal está en 5.1, pues ya pasa a ser voltaje de saturación negativa. Entonces los rangos para el primer diodo van a ser de menos 6 y 5 voltios. Menos 6 a 5 voltios para esta primera señal. Si hacemos el análisis para la otra señal, que aquí ya tiene un voltaje de referencia de 4 voltios, ¿sí?
Entonces vemos que aquí vamos a eliminar el análisis, las señales del análisis anterior. Entonces, bueno, aquí ya el voltaje de referencia es de 4 voltios, que es la señal rosada que estamos viendo aquí, ¿sí? Obviamente entonces tenemos que para cuando los voltajes de la señal de entrada son menores de 4 voltios van a producir, perdón, para cuando los voltajes de la señal de entrada están entre 0 y 4 voltios va a producir voltaje de saturación positivo. Para cuando son mayores de 5 voltios, de 4 voltios, perdón, aquí el voltaje de referencia es de 4 voltios, pasa a producir voltaje de saturación negativos, ¿sí? Pasa a producir voltaje de saturación negativo y así sucesivamente. Es igual al análisis anterior. Entonces, ¿qué podríamos decir aquí? Que aquí esto van a ser de menos 6, van a ser de menos 6 a 4 voltios. Entonces, según el análisis, lo que hemos venido haciendo, esto sería para de menos 6, el otro sería de menos 6 a 3, según los voltajes de referencia, ¿sí? Menos 6 a 3 voltios, que es el voltaje de referencia, aquí sería de menos 6 a 2 voltios, que sería el voltaje de referencia, pero también hay que tener en cuenta, no, sí, aquí a la salida del otro sería de menos 6 a 2 voltios para este, y aquí de menos 6 a 1 voltio. Estos serían los rangos para cada uno de estos LEDs. Entonces, si vemos aquí, entonces primero se tendría que prender este, después este, después este, después este y después este. Bueno muchachos, eso es todo. Hasta la próxima.